tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, van Hola. ingresando algunos saludos. De todos modos, recuerden mantenerse muteadas y muteados, así no se hace ruido. Bueno, les agradezco muchísimo estar nuevamente aquí. Ya se va armando banda. Mucha gente que nos viene acompañando desde el año pasado, gente que se va sumando ahora. Bueno, bienvenidos a Leopoldo Cine Club. Estamos ya transitando nuestro tercer encuentro de este año 2021, que queríamos que se parezca menos al del año pasado, pero de todos modos acá hay una continuidad que celebramos, que es este espacio de reunión, un espacio que es federal, que es un espacio que incluso es internacional. Algunas compañeras y compañeros se suman de otros países, así que bueno, algunas cosas buenas tiene este tema de la virtualidad. Y bueno, la posibilidad de seguir compartiendo, de socializar la experiencia del cine, ¿no? Que como siempre decimos, el cine nace como una idea colectiva, se produce colectivamente y lo disfrutábamos de tal manera. Así que bueno, alrededor de este fogón que hoy se llama El otro lado de la esperanza, nos convergemos con un invitado especial, porque de eso se trata también el Leopoldo Cine Club, ¿no? Ya nos hemos propuesto acompañar cada una de las películas con alguna visita, alguna invitada, algún invitado, y en este caso, quien está junto con nosotros es Luis Frank. Muchos de ustedes los conocerán, algunos habrán hecho sus cursos. eh, Uno de ellos son los cursos de cine y pensamiento que ofrece regularmente. Invito a que visiten las redes de Luis para que vean todas las propuestas que tiene, pero también ha dado clases en el Rojas, en el Centro Cultural San Martín, docente, especializado también en análisis de film, pluma regular en el sitio Hacerse la Crítica, sitio que siempre los invito a revisar, a volver allí para encontrar reflexiones sumamente interesantes, tanto de películas recientes en calidad de estreno, como también películas como retrospectivas y demás. Así que bueno, allí va nuevamente nuestro aviso. Para quienes quieran tener tanto acceso a las redes de Luis como también toda la información que damos nosotros, invitamos también a que visiten nuestras redes. Tenemos una fanpage en Facebook recientemente estrenada, ahí vamos volcando toda la información. También puede ser un espacio de encuentro. También nuestra página de Instagram, así que bueno, pueden ahí sumar votitos, likes, compartir con amigas y amigos. Todo ese rum virtual ayuda muchísimo para multiplicar las miradas y la participación en el cineclub. Volviendo a Luis, bueno, desde el año pasado tenía ganas de invitarlo, y la excusa que en este caso nos motivó a que participe fue un texto hermoso que escribió en el momento de que, entiendo yo, la película fue estrenada. Creo que fue para el estreno que escribiste, ¿verdad, Luis? Sí, Bueno, en así Hacerse es. la Crítica podrán ver un texto muy preciso, lindo, que escribió Luis en relación a la última película de Aki Kaurismäki, director de mi predilección, y entiendo yo que de la de muchos también. De hecho, solemos converger en el Bafisi cuando se estrena una película, o en las salas cuando hay un estreno, hay algunas caritas de un fan club de Aki Kaurismäki. Bueno, se entienden los motivos por los cuales este sujeto, ¿no?, conquista fácilmente nuestros corazones, porque hay una estética, una poética construida por él sumamente original, y que habilita, y de alguna manera también el texto de Luis propone un acercamiento de esa manera, como un puente o un túnel de doble entrada, ¿no? A la vez es una película que propone un abordaje peculiar, no exento de humor, respecto del complejo contexto que vive nuestro planeta, nuestra raza humana, digamos, el género humano como especie, particularmente emplazado, representado en su Finlandia natal. Pero a pesar de ese pesimismo o ese cinismo también con el que aborda sus películas, hay permanentemente una vía también de proponer una superación posible. Hay sujetos cuyos valores, cuya voluntad de trascendencia siguen ahí vigentes,
los rescata, los protege, los ampara, les permite vislumbrar una perspectiva de desarrollo también a esos sujetos que reciben los embates de este contexto tan difícil. En las últimas dos películas caracterizado por la problemática de la inmigración, ¿no? Ustedes saben que hace unos años ya largos en Europa se suscita un debate que no siempre va por los carriles que uno desearía, debates que van acompañados por xenofobia, por violencia, por racias, por discriminación, que tiene que ver con la presencia de toda esa gente que migra producto del hambre, producto de las guerras de países orientales. De modo tal que, bueno, aquí Aki Kaurismäki, con ese reflejo humanista que lo caracteriza, aborda esta problemática para mostrarnos también de alguna manera el lado B de esa Finlandia que tantas veces se menciona. No hay vez, no hay eje o debate en la cual no aparezca como representante de lo que debe ser los países escandinavos, así que también toma esa batuta Aki Kaurismäki como para incorporarla a su última película. No dijo que filma trilogías para obligarse a producir, de todos modos nos quedamos ahí, en la segunda entrega, después de El Puerto, así que bueno, veremos si culmina esa trilogía, pero por lo pronto acá tenemos esta gema llamada El otro lado de la esperanza para analizarla junto a Luis. Bueno, muchas gracias Luis por estar acá junto con nosotros. No, por favor, gracias a vos, Diego, por invitarme y bueno, a toda la gente presente, que aprovecho para saludar a todos en general en la sala. Mucho gusto. A quienes no conozco, que creo que son la mayoría, hay un infiltrado acá, quiero aclarar, creo que es un topo, ¿sí? Que viene a mis encuentros de los fines de semana, ¿sí? Está infiltrado, se metió de coté, así yo voy a vigilar muy especialmente lo que vaya a decir. No, lo digo en broma, por supuesto. No lo voy a mencionar, ¿no? Para que no sea objeto de mirada, pero sabe que me estoy refiriendo a él. Ok, vamos a ver si en el debate hace gala Claro, de los claro. conocimientos que imparte Luis. Qué incomodidad para el compañero. Bueno, volviendo a las presentaciones, bueno, nuevamente muchas gracias y la verdad que Kaurismäki es una, o sea, digo, para decir una línea y darte de nuevo el pie a vos, Diego, Kaurismäki lo pienso como una buena excusa, como todo buen autor, ¿no? Para pensar el cine en general, no para quedarse en él, ¿no? Sino para ver qué tiene para pensar extensivamente del cine, ¿sí? O sea, los recursos del cine puestos al servicio de qué, ¿sí? Ahí está la cuestión. Entonces ahí entran una importante cantidad de autores que cada uno de nosotros tendrá en su propio haber, ¿no? Porque cada uno tiene como como decís vos lo definías como esta gema, cada uno tiene su grupo de gemas también, ¿viste? Directores, películas, ¿sí? Una selección. La idea es que siempre eso se pueda llegar a ampliar, ¿no? Ese mundito que uno tiene en relación a los materiales, a lo que se va encontrando y que pueda entrar en formas que hasta ese momento quizás le parecían nuevas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa también con este autor, ¿no? Que es un autor sumamente interesante en su obra en general. Una cosa que siempre me interesa es cómo determinados directores fracturan de alguna manera este gesto abrazado, lo comentábamos el otro día en otro espacio, de cómo vía del extrañamiento espacio-temporal habilita Kaurismäki a diseñar un mundo en el cual es posible meter una cuña en el estado o en el orden de las cosas, ¿no? Entonces ya desde la puesta en escena misma diseña o de alguna manera establece él mismo la distancia con el real al cual se refiere, ¿no? Hay un universo del cual él se hace cargo, que tiene que ver con el status quo, el estado de las cosas, depende cuál es la temática, pero hay una distancia a partir de su poética que él construye que le permite a él ir manipulando, digamos, cuánta incidencia, cuán abrazado, cuán asfixiado queda por ese contexto, siempre con la posibilidad de, bueno, de que esa vía de superación para estos sujetos en aprietos pueda ser trazada sin quedar fuera del verosímil, ¿no? Y para eso utiliza un montón de recursos,
desde una paleta de colores desaturadas, digamos, la interpretación actoral, ¿no? Donde está limitada, como decís vos en tu texto, a un trabajo epidérmico. Bueno, una serie de recursos, digamos, la fotografía, digo, está bueno mencionar esto de que el único director de fotografía que ha tenido, lo ha acompañado en sus 25 largometrajes, y es el dueño y responsable de esa puesta de luces tan característica, donde cada sujeto es expuesto de una forma absolutamente plana, artificial, desnudando con esas sombras que cada personaje tiene, permanentemente el artificio, y ese juego de la temporalidad, ¿no? Esa imposibilidad que tenemos de precisar el tiempo a partir de un montón de elementos que tienen que ver con la utilería, el decorado, digamos, hasta los propios vehículos, ¿no? Yendo a esta película precisamente, ¿no? Entonces, bueno, ese juego con los anacronismos también es un recurso más. Quería saber, en todo caso, si vos podés, Luis, desarrollar un poquito este eje que tiene que ver con la puesta en escena y, digamos, el rol que ocupa dentro de la filmografía de Kaurismäki. Sí, sí, cómo no. Primero me tomo algo para empezar esto que preguntás, que vos decías antes. Vos decías, cuando vamos al Bafisi hay un grupete ahí con el que nos encontramos, y dijiste una frase que caracteriza sobre todo la última etapa de Kaurismäki, que se abre un poco más con el puerto, con el puerto y sigue, continúa en esta película, que yo lo menciono en el texto. Ya empieza a abrir a una mirada bastante más clásica que antes en relación a algunas licencias de las actuaciones, en relación a toda la línea que venía manteniendo. Acá hay un mix de estas dos cuestiones. Vos dijiste, conquista nuestros corazones. Cuando un director conquista nuestros corazones, digo, tomo tu frase, ¿sí? Estás hablando, digamos, consciente o inconscientemente, de algo que se presenta, y esto es así, es efectivamente así, armónico. ¿Sí? Hay una armonía planteada en el mundo. A la vez que se presenta esta disrupción con respecto a la forma tradicional de la actuación, ¿sí? Porque eso es por momentos reemplazado por figuras, una figura de momento que pareciera detenerse, ¿sí? En función de una puesta en escena de los cuerpos, lo que yo en el texto menciono en un momento como una vuelta a la fotografía. ¿Sí? Y esto anula, cancela lo que es la habitual relación entre los cuerpos y de los cuerpos consigo mismos de causa y efecto. ¿Sí? Un ejemplo clarísimo, hay varios en la película, están todo el tiempo, son irrupciones, pero sobre todo tienen que ver con el desarrollo de todo el universo, pero sobre todo en la pelea que se da entre los dos protagonistas, ¿sí? Una piña, ¿sí? Esperamos unos segundos, viene del otro lado la otra piña, ¿se entiende? Eso, ¿sí? Si bien en principio vos lo pensábamos, y tomo de nuevo lo que vos decías, digo, como artificial, no hace más que dar cuenta, ¿sí? De que en el cine todo es artificial, si se quiere. Lo que pasa es que el verosímil realista construye un como si eso estuviera ocurriendo cuando en realidad nunca está ocurriendo nada. ¿Se entiende? Siempre es toda una mentira, pero una mentira que construye una verdad. El tema es, el verosímil en Kaurismäki, ¿se arma? Rotundamente sí, y siempre se arma. ¿Sí? O sea, el problema estaría si hay un verosímil que no se arma. Hay un verosímil interno del director, de la forma del director de la película. Nunca pensemos, porque esto es un error bastante frecuente, en pensar que no se construye un verosímil porque no hay un verosímil realista. No, es otro tipo de verosímil. ¿Sí? Hay un mundo interno que aglutina todo y hace que de algún modo, vía la identificación o no, o una media tinta, habrá que verlo, uno se vincule con eso. ¿Sí? Entonces, Tomo esto que decís de la identificación para que no te olvides de justamente de esto que identificabas que ocurre con los personajes de los inmigrantes y cómo fracturan esa intención de Kaurismäki de evitarnos la identificación a partir de esa distancia con esos personajes automáticos.
Claro, porque los personajes habituales de Kaurismäki, los más habituales, se encuentran en la forma actoral que sostiene absolutamente todo el tiempo el otro personaje de la otra historia, que es uno de los actores fetiches de él, dicho sea de paso, que es el personaje de Valdemar. ¿Sí? El personaje de Valdemar, que es el que lo ayuda, ¿sí? O sea, esta es una historia de donantes, digámonos. Si agarras tomando las funciones del camino del héroe, este es el donante del otro, el otro es el donante de la hermana. ¿Se entiende? Valdemar como donante de Khaled, no me salía el nombre, de Khaled, y Khaled como donante de la hermana. ¿Sí? En un momento, Khaled expresa su función explícitamente cuando le pregunta la rubia que trabaja en migraciones, ¿sí? Que claramente está puesta como una turra, ¿sí? O como una de las, ¿sí? Del aparato burocrático ese que le va a denegar el permiso para quedarse en Finlandia, ¿sí? Le va a denegar la documentación y lo van a intentar deportar. Él le dice, yo no importo, y usted le termina diciendo, yo no importo. No sé si recuerdan ese momento. Él ahí está exponiendo cuál es su función, en función de la hermana. ¿Se entiende? Digamos, la hermana tiene, o sea, no se sabe, por supuesto nadie puede hacer ciencia ficción, pero todo conduciría a que la hermana no va a tener un destino diferente en la deportación al que tuvo él. ¿Se entiende? Pero, digamos, se apoyan en esa posibilidad, en ese final de ese marco legal. Pero yendo a lo que vos preguntabas específicamente, Kaurismäki ve una necesidad acá en función de que el espectador se identifique o empatice más, hay un plus de empatía mayor, especialmente con los migrantes, ¿sí? Tanto con él como con el personaje del iraquí, ¿sí? O sea, si bien la película se apoya en uno de los tres ideales fuertes de la Revolución Francesa, que es la fraternidad, ¿sí? Especialmente el personaje de Mazdak, ¿sí? Es el que cumple esa función del lado del migrante. Si ustedes se fijan, cuando se produce, si lo recuerdan ese momento, el abrazo entre ellos, recuerdan que hay un abrazo entre ellos dos, ese abrazo sí está inscripto dentro de la lógica causa-efecto, la forma actoral. ¿Sí? Ahí sí es más reconocible dentro de la tradición actoral que trabaja la identificación con los personajes. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que Valdemar, el otro personaje, que es recontra macanudo, ¿sí? Uno no se identifique. Lo que estoy diciendo es que viene por otra vía, por la vía habitual de Kaurismäki, por lo cual la identificación por medio de las actuaciones se presenta como más cenagosa, si se quiere, para llegar ahí. ¿Se entiende? Por lo otro es la vía directa. Kaurismäki necesita esto. ¿Se entiende? Porque eso es su idea desde lo político en el sentido estricto. ¿Sí? Claramente necesita, por supuesto, en función de lo que él está pensando, de lo que Kaurismäki está pensando, en lo que está promoviendo, esa es la palabra correcta, que nosotros nos enamoremos claramente del protagonista, ¿sí? Del protagonista sirio. Entonces tiene momentos de organicidad, tiene momentos que claramente él se suma a esa foto fija, en donde si recuerdan están los tres esperando en una sala, en un instante, él con dos más, y hace este movimiento. ¿Sí? Ahí se suma al mundo Kaurismäki, pero en un montón de otros momentos no, él tiene un plus más orgánico. ¿Se entiende esto? Perfectamente. Y Bien. dentro de ese universo y esa batería de herramientas cobra un protagonismo importante en toda su obra, la música, ¿no? Que, Siempre, bueno, también, siempre. digamos, interviniendo con esos sonidos que nosotros identificamos que provienen de unas 3 o 4 décadas atrás, insertos en un marco de contemporaneidad, generando o participando de ese extrañamiento. Una música camada con ser diegética y extradiegética, porque finalmente siempre en algún momento la banda o el músico aparece en plano. Sí, Eh, y que sí. también tiene como ese tono que acompaña, por un lado, el desasosiego, la desesperanza, esa pátina medio pesimista que aborda todo el relato en relación al estado de las cosas, pero también hay ahí, ¿no?, como latente en la propia melodía
una voluntad o una incitación a continuar, ¿no? Absolutamente. O sea, en la melodía, no en las letras, por supuesto, si se dieron cuenta con las letras, están aludiendo directamente a cómo va a terminar todo, por lo menos en algunos tramos, pero el hecho de que, y hablo de Kaurismäki en general, se esté sosteniendo muy habitualmente la narrativa con inserts de músicos o bandas de música, ¿sí? Habla de algún modo de que hay algo de la resonancia que da ese hecho artístico, no por el hecho artístico en abstracto, sino por una resonancia perceptual que hace que haya una pelota de una pulsión de vida que está siempre en el aire. ¿Se entiende? Va por ahí la percepción que se está tratando, que está tratando y que está promoviendo el director, por supuesto. Después es como vos decís, va a teñir todo porque va a tener una función, bueno, que yo también lo menciono en el texto, tanto diegética, o sea, pertenece al universo de la película, como extradiegética. Me parece que fue algo aportado de afuera y después teníamos una banda ahí, ¿sí? Y esto va a estar, aunque en la película se esté viniendo el mundo abajo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Esta banda o esta música o esta resonancia, estas notas, este arte va a seguir estando ahí de pie. Esto fortalece también una de las patas de Kaurismäki, que en esta película está especialmente, que es, por más que la cosa no termine para nada bien en los hechos, se apoya en la idea de trascendencia, ¿sí? Estos personajes tienen lo que yo llamo el Hotel 5 Estrellas de después de la muerte ganado. Entonces, tenemos una y la otra. La una, lo tremendo de la película, lo que sucede en los hechos, se hace soportable, clásicamente hablando, porque está el otro. Ahí estaría la cuestión. Otro recurso también que es interesante es el tema de, bueno, digamos, la vía del humor, ¿no? Cómo también el humor participa de una suerte de gesto incómodo, de gesto desarticulador, de una mirada automática. Sí. Y también una estrategia, me parece, para hacer asimilable la discusión o la reflexión sobre estas temáticas a un público que por ahí no está, o él no identifica como con mucho ánimo de querer afrontar. Exactamente, exactamente. El humor está, o sea, ya en estos recursos, por ejemplo, al aspecto fotográfico, hay momentos específicos. Esta pelea que yo les comentaba, cuando se conocen los dos personajes centrales, con sus dos historias en paralelo, ¿sí? Después se van a encontrar a la hora de película, la película dura 38 minutos, si mal no recuerdo, más o menos. Eso tiene un componente humorístico, o sea, tiene modo de gag eso, ¿sí? Más allá de que lo que está ocurriendo en toda la película es tremendo, ¿sí? O sea, Chaplin entendía bastante de esta cuestión, ¿no? De cómo plantear un efecto de comicidad con algo demoledor que está ocurriendo en la historia. Acá, por ejemplo, tenemos personajes que son están claramente pensados en función de que siempre la beta humorística o la beta del gag esté, que son los empleados del restaurante. ¿Se entiende? O sea, sobre todo el flaco de barba, ¿sí? Claro, o el otro que lo quiere mandar al frente al final para salvarse él también, que recuerden, cuando Valdemar lo conoce, el tipo está durmiendo parado, o sea, y eso es una foto fija, ¿se entiende? Eso, o sea, cuando digo que tiene efecto que tiene, digamos, función de gag o efecto humorístico, no estoy diciendo que nos matemos de la risa, es otro modo del humor, ¿sí? Hay múltiples modos del humor, ¿sí? Si uno ve una película muy probablemente hayan visto, de Jacques Tati, uno se está muriendo de risa todo el tiempo, ¿se entiende? Pero hay un componente humorístico que plantea un corrimiento constante que hace que haya una pelota del humor que esté todo el tiempo en el aire, ¿sí? Entonces, esto que vos mencionás, Diego, del humor, está planteado dentro de estas dosis, o sea, como pequeñas dosis que se alternan en todo el universo. Por ejemplo,
Es tremendo lo que les pasa a los 3 empleados, ¿sí? Cuando el dueño anterior se raja, ¿sí? Se raja sin pagarles, ¿sí? Pero a la vez está ubicado desde un lugar humorístico cuando le dice, sí, sí, mañana te pago, al aeropuerto, le dice al taxi, inmediatamente, ¿sí? O sea, la forma es humorística, lo que pasa es tremendo. Entonces siempre está esa dialéctica, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes. Con todo esto, ¿el verosímil se arma? Respuesta, el verosímil se arma, ¿sí? Más allá de individualidades, uno podría decir, a mí no se me arma. Podría decirlo alguien, podría pensarlo. A lo cual, o sea, yo siempre vuelvo a lo mismo, sea con Kaurismäki o sea con quien sea. Eso, si se arma o no se arma un verosímil, en general tiene que ver mucho con los hábitos, con las imágenes en cine que tenga cada uno. ¿Sí? Tiene que ver mucho Yendo a con... ese hábito, está bueno como pensarlo en función de el cine circundante o la perspectiva desde la cual se ve el mundo en el cine contemporáneo o que predomina en el cine contemporáneo, porque ciertamente es un cine, digamos, mucho más escéptico o no... Por ahí vos lo mencionás en torno a, digamos, el pesimismo posmoderno, ¿no? Como, por un lado, ese gesto cínico y por el otro lado también el predominio de la salida individual, digamos, de esta carrera o de esta inhabilitación a pensar en la posibilidad de la epopeya colectiva. Claro, sí, o sea, el pesimismo posmoderno en el cine es un problema porque le plantea una encerrona. Eso es totalmente así, o sea, hay un tope, digamos, porque, digamos, termina volviendo a la forma clásica. El pesimismo posmoderno en cine no inaugura una nueva forma, deconstruye y deconstruye y deconstruye, y el gran juego se apoya en la deconstrucción, no toma partido habitualmente. El problema de la deconstrucción posmoderna siempre, esto no ocurre siempre, cuando no ocurre habrá que analizar ese caso, ¿sí? O sea, en ese sentido vos lo estás pensando más circunscripto a en dónde está parado en general el cine ahora, me parece, estoy entendiendo eso. Pero yo iba, digamos, algo más, un poco más, menos abstracto, algo más, si se quiere, llano, que tiene que ver con a qué formas o con qué formas uno se vincula habitualmente, y cuando digo habitualmente, vuelvo a la palabra hábito, ¿sí? Somos en general hijos del hábito, de los hábitos, ¿sí? Y el tema es qué hacemos con esos hábitos, si tensamos la cuerda o si los confirmamos y dormimos en ellos. Y cuando digo dormimos, estos son actos inconscientes, no es que uno dice, yo me voy a aferrar a la tradición porque, no me quiero, porque este es mi hotel 5 estrellas, no es que uno dice eso, digamos, son procesos que uno que ni siquiera uno los piensa, ¿no? Esto fluye mucho cuando se escucha una frase que, a mi entender, es ya de entrada es un error, que es, no es creíble que, y ahí después el resto llenalo con lo que quieras. ¿Se entiende? No es así, señor o señora. Ahí adentro se está conformando un verosímil interno, no el verosímil habitualmente realista que está demandándose. ¿Sí? O sea, siempre lo que tensa para ese lado es esa cuestión. Por eso digo, comprar un verosímil. Si uno podría decir, yo no compro el verosímil, bueno, pero eso es una cuestión muy personal, no porque eso sea en sí negativo o no haya un verosímil construido. ¿Sí? Iba más a eso, iba más a esta cuestión. ¿Se entiende, no? Más o menos. Yo creo que sí, de todos modos ahora lo van a confirmar nuestras compañeras y compañeros, a quienes invito a que Hay vayan... 70 mensajes de que no entendieron nada, pero no importa. Vamos a seguir acá. No, ya acaban. Bueno. Se alternan entre consultas y comentarios que van Uy, yo no vi el chat, circulando. tendría que ver el chat, ¿no? A ver, perdón. No vi el chat. Hay Podrías, 800, pero... hay 800 mensajes. Perdón que no vi el chat, no me di De cuenta. todos modos, invito, vayan anotándose quienes quieran hacer mención de sus experiencias en relación a esta película o al cine de Kaurismäki en general, porque seguramente tenemos acá cinéfilas y cinéfilos que vienen acompañando la producción de Aki Kaurismäki. Así que bueno. Acá preguntaron al principio cuál era mi sitio, si te parece lo digo al final. No tengo un sitio, tengo lugares, tengo mail, tengo Instagram, que tengo que aprender a usarlo bien, porque
soy un desastre. Tengo un Facebook, después se los digo. Sí, Y pero bueno, pero te bueno. encuentran como Luis Frank, ¿no? Luis En Frank, cualquiera de las Frank con C. plataformas. Frank con C. Frank con C. Pero un cachito. Bueno, no sé si tenés alguna idea ya como que quieras sumar antes de dar pie a las consultas u opiniones, Luis. Sí, a ver, siempre es interesante, no como única cuestión, esto lo podríamos agregar, que es en función un poco de lo que yo desarrollo en el texto, que me parece importante que cada uno se pueda apropiar de esa cuestión. Un texto, me encantaría que lo pudieran leer, ¿no? Digamos, por el hecho de lo que el texto transmite, no por una cuestión, lean mi texto, sino no va por ahí. Porque lo que sería interesante es que uno pueda pensar cuáles son los conectores de Kaurismäki con otros autores previos. Yo ahí desarrollo algo, un concepto que yo creo capital en Bresson. ¿Sí? Yo creo que Bresson es un gran referente, o sea, lo dice, ¿no? Lo dice claramente, es un gran referente de Kaurismäki, pero también establezco una diferencia con Bresson. Bresson se ocupa del alma de los personajes, o sea, en su interior, y Kaurismäki de la epidermis. Si uno puede, digamos, si esto, la epidermis digo, la exterioridad, vía la exterioridad y la interrelación que se organiza fuera de la causa y efecto, lo vuelvo a decir, ahí ya, digamos, uno ya entra en el mundo, ya entra en la clave, digamos, o clave no como una respuesta, como una llave, sino, digamos, para entrar a decodificar la cuestión. Pero es una oportunidad también para entrar en el universo bresoniano en el caso de que no lo hayan hecho. Muy probablemente sí o no, no sé, o parcialmente. Pero no por una cuestión cinéfila, no para juntar figuritas, ver tantas de tal o tantas de tal, no es la idea, porque uno puede ver, digo, uno puede entrar al cine de diferentes formas y ver una de Kaurismäki, ¿sí? Y no a lo mejor esa necesidad de ver todas, o ver algunas de Bresson, ¿se entiende? Yo de Bresson recomiendo la gran mayoría, pero no recomiendo porque sean buenas, sino recomiendo porque hay una necesidad que se inscribe ahí de pensamiento a través del cine. En Kaurismäki sí, también hay varias para destacar, ¿no? Previas a esta. Cuando uno encuentra los conectores dentro del cine, no es para pensar solamente en lo autoconsciente del cine, ¿sí? Cómo se vinculan, inclusive en literatura pasa lo mismo, ¿no? En todo arte pasa lo mismo, con qué otros autores se vincula para establecer un regodeo erudito de eso, sino porque eso es un interesantísimo ejercicio que cada uno puede hacer para entrenar la percepción, y uno se va a ir, ahí no me salía, va a ir dándose cuenta a través del tiempo cómo la percepción de cada uno y la licencia que le otorga a lo que uno llama gusto personal con respecto al cine, se va abriendo y va autorizando más cosas, más autores, más formas de pensar desde las imágenes que a lo mejor antes las omitía, ¿se entiende? Darse la licencia para eso me parece importantísimo, ¿sí? Si podría ser, y bueno, después el resto, si quieren entrar en el texto, sería, bueno, me encantaría, ¿no? Perfecto. Bueno, mientras se van anotando para intervenir, leo acá, dice Betty, pienso en los films de Abbas Kiarostami y Kaurismäki, en este tema de la inmigración, ¿dónde se encuentran? Bueno, Kiarostami tiene otro tipo de verosímil. Es más, yo diría que arma más de un tipo de verosímil. Pero Kiarostami, me voy a confundir la pronunciación porque se pronuncian parecido. Kiarostami tiene una pata más fuerte, mucho más fuerte, en algunas películas más, en otras películas menos, en lo que se conoce como cine moderno, ¿no? Apelar a una antinarratividad o a universos virtuales. Digo, para explicar lo virtual necesito varios encuentros, pero en principio podríamos decir, ¿eso es o no es? ¿Eso es un aquí ahora planteado de la situación? ¿Es una virtualidad indiscernible que no puedo anclarlo de todo, sí en espacio, pero no tanto en tiempo? ¿Sí? Nunca ocurre eso con Kaurismäki. Kaurismäki es una historia lineal. Esto se dieron cuenta, lo que sí tiene de orgánico, lo que no tiene de orgánico en las actuaciones lo tiene en el relato. Es un relato absolutamente orgánico, lineal, curva dramática ascendente. ¿Sí?
pero dada o sea, Kiarostami desde Irán, ¿sí?, está parado culturalmente, ¿sí?, en otra idiosincrasia, cuando acá es un finlandés filmando, ¿sí?, eso es interesante establecer la diferencia, ¿no?, a una cultura que no les propia, ¿sí? Y lo interesante es ver cómo también o sea, recibe esa cultura, ¿no? Y está inscripto en una cultura, filmarla desde adentro, y filmar la propia, con sus personajes, con su modo de representación, e invitar a la casa, en el caso de esta película, ¿sí?, por ejemplo, a un sirio y a un iraquí, ¿se entiende? Y después también humorísticamente, pues en este caso humorísticamente, sin establecer un otro antropológico, o sea, porque precisamente la película se para en la vereda de enfrente de la discriminación, ¿sí? Cuando, digamos, arman el restaurante chino. El momento que arman el restaurante chino es un momento humorístico, pero sin, digamos, establecer un otro con China, ¿se entiende? En absoluto, pero está, digamos, pensando en términos de nacionalidades, ¿no? Y cómo eso culturalmente es recibido en la aldea propia, ¿sí? Cuando yo digo al principio del texto, perdón por la autorreferencialidad, pero para referir a esto nada más, Kaurismäki, el mundo le parece un lugar horrible, y ese mundo se llama Finlandia, lo que no está dicho en el texto, que se lo digo yo ahora, es que uno, de algún modo, habla podríamos decir, habla del país propio, pero toda película es una visión de mundo, ¿se entiende? No es Finlandia nada más. Con Finlandia él piensa en el mundo en general, como cualquier película, ¿sí? Porque esto es aplicable en otros países, en otros países centrales, claramente, ¿sí? O sea, lo que ocurre acá. De hecho, No me acuerdo reside si en contesté la Portugal. pregunta, pero creo que sí. No, era el diálogo entre Kiarostami y Kaurismäki Sí, bueno, sí, en la ahí medida en que establecía. lo veas. Pero bueno, quería mencionar esto en relación a su enojo con su país de origen, que él justifica su lugar de residencia, que es Portugal, porque dice que dentro de Europa es el vuelo más lejano, el que más horas lleva de distancia con Helsinki, ¿no? Sí. Dentro de Europa lo más lejos posible. Podría haberme ido a Atenas, dice, pero bueno, era 15 minutos más cerca. Bueno, Alicia está ahí anotada Sí, para ¿qué hablar. tal? Buenas tardes. No, ¿Qué yo tal, quería Alicia? decir que a mí me fascinó mucho este tipo digamos, de manera de mezclar el humor con una trama tan tremenda como tiene la película. Me hizo acordar un poco a Beckett cuando hace las obras de teatro, ¿no? Del absurdo, y de repente aparece algún rasgo humorístico. Me pareció que dicen dos o tres frases fundamentales dentro de la película que tiene que ver un poco con eso. Primero el humor, cuando Hassad dice una frase, los que primero los deportan es a los melancólicos, porque está justamente hablando del humor, ¿no? Los primeros que son devueltos son los melancólicos. Y cuando hace una referencia a Finlandia, en la boca de Caleb, que dice, me he enamorado de Finlandia, pero quiero buscar una manera rápida de irme de acá, le dice después. Lo dice como al pasar, Sí, sí. pero está hablando de eso, ¿no? Y el humor que a mí me pareció muy finlandés el humor, ¿no? Lo he visto también en otras películas que no son humorísticas, pero que los muestran un poco así, en Wittenberg, en La Celebración, o en Drag, de los borrachos. Me pareció que es muy finlandés. Y otra cosa que también pienso que se debe relacionar con el clima y con la situación de aislamiento que tiene esta gente, ¿no? Cómo no logran formar como un colectivo general, pero a su vez se ven como grandes gestos de solidaridad en la gente, ¿no? En las cosas individuales que suceden.
Y me pareció fantástica la escena de la cocina en que están ocultando al perro, y se van pasando así. Y de repente la hermandad del perro con el inmigrante, cuando los encierran en el baño, y él le dice que aprendió a hablar en iraní el perro porque estaba encerrado con él en el baño. Y la última escena que me pareció impresionante, cuando él está herido en el árbol, y viene el perro a lamerle la cara. Esa escena me pareció genial. Y es un poco también que da un poco de respiro el director, ¿no? De tanta cosa que pasa tan tremenda. Yo creo que él subordina cualquier situación de la vida a la condición humana, a lo que él tiene y piensa que es la condición humana. Después estaba leyendo las declaraciones de él en un festival donde dice: todos somos iguales, todos somos seres humanos, y mañana mi refugiado serás vos, hoy le toca a este, mañana será el otro. Es decir, tiene una mirada muy de subordinar toda la condición humana, y evidentemente él es tremendo, la concepción que tiene de la condición humana es absolutamente fuera de cualquier anclaje que uno le pueda dar en cualquier idea dogmática de cualquier tipo. Somos así, nos morimos, no pasa nada, se terminó y esto es una historia. Después me pareció hermosa la primera escena en que sale él del carbón, y por el otro lado la historia paralela que se genera con este hombre que tira la alianza al cenicero, ¿no? Las cenizas, el carbón, y a raíz de que se juntan ellos, pero como se juntan en una parte de la película, cada uno mitigando su dolor desde algún lugar, ¿no es cierto? Como que se acobachan, como que se protegen desde ese lugar. No, me pareció muy, muy linda, muy extraña. La vi 2 veces, porque al principio me impactó, medio que me quedé, y después la volví a ver y empecé a entender un montón de cosas. Así que bueno, agradezco mucho la intervención y la película. Esa fue mi visión de la misma, ¿no? Bueno, Gracias, Alicia. no, Gracias. de nada. Cierro el micrófono. Le damos paso a Héctor. Después, cuando quieras tomar algo Luis, que planteen Sí, por los supuesto, compañeros, por supuesto. avisamos. Sí. Una cosita, con una sola cosita, porque digamos, probablemente repita lo mismo, porque esto suele aparecer, ¿no? Que por supuesto que el gusto por esta película va hacia ese lugar que, vuelvo a tu frase, te cito de nuevo, Baridó, conquista nuestros corazones. Tiene que ver con la armonía en la que está planteada. Vos decís, Alicia, qué linda la escena final con el perro, ¿sí? ¿De qué nos hace olvidar la escena con el perro? Que él muere en el minuto siguiente, ¿se entiende? No hay nadie que lo venga a salvar en ese plano, ¿se entiende? Que lo venga, no es que ves venir una ambulancia de lejos en el plano general, por lo cual el espectador dice, bueno, me relajo. No, el perro te relaja, porque te hace olvidar de eso, ¿se entiende? Entonces, es más o menos lo que hace, digo, en otro orden de cosas, Fabio con Juan Moreira. A Juan Moreira lo matan al final, pero Fabio no lo deja morir, no lo deja caer, le congela la imagen antes que muera. El tipo está parado todavía vivo en el final, ¿sí? Si alguien lo recuerda. Entonces, no lo deja morir Kaurismäki a él, pero, o sea, en la narrativa, si hacemos la extensión unos minutitos más, está en el horno el muchacho, ¿se entiende? Pero bueno, el perrito hace que nos olvidemos de eso. Por eso digo, el juego, digamos, en donde te pone, porque esto hay que decirlo, es así, te pone el colchón. Te pone el colchón. Bueno, eso. Héctor, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Luis. Sí, esa Diego, escena que vos, esa escena que vos comentás, me llamó la atención la escena del final porque es la única en donde no se sabe si la música es diegética o extradiegética. No aparece de dónde proviene esa música. Supongo que debe ser, digamos, diegética, debe estar alguna banda tocando atrás. A mí me interesó cierto paralelismo que hay entre los dos personajes, los dos personajes, el sirio y
no, el sirio no. Uno es sirio y otro es El sirio y el iraquí. El iraquí. Perdón, el sirio. ¿Qué es? Digamos, son personajes que viven en las antípodas culturales, pero la escena comienza, creo que Alicia mencionó, el comienzo de la escena es que él se saca el anillo y lo deja, lo deposita en un cenicero que hay, digamos, ceniza, puchos, y el iraquí proviene, cuando él cuenta su historia, proviene también de las cenizas de su casa destruida de Alepo, ¿no? Después está, digamos, el tema de que ambos se juegan a todo o nada. Cuando va al casino, o al casino ese clandestino, ¿viste? Y se juega toda la guita, se está jugando todo su futuro, que es lo que hace también el iraquí, que es a todo o nada. Y con respecto a la escena de donde está con la mujer esta de migraciones, que para mí es un homenaje a Ridley Scott, ¿no? Porque parece un cyborg, no contesta, contesta solamente. La mina le dice, aparte eso que comentaba Alicia, que es que hay que aprender a sonreír, todo eso, dice, bueno, es sin religión, ¿no? Y él tiene que aceptar eso, porque justamente decirle eso a un musulmán que no tiene religión me parece que es descalificarlo absolutamente, porque la religión es parte de su vida. Nada, ese par de cosas nada más. Podría plantear una diferencia entre las dos instancias que vos mencionás, que son muy interesantes. Esta mujer tiene un rol exactamente opuesto, esto no hace falta decirlo, pues nos dimos cuenta todos, ¿no? Que el sirio y el iraquí. ¿Por qué? Pero en el sirio y el iraquí, en Khaled y en Mazdak, se apoya identificatoriamente Kaurismäki, o sea, promueve la identificación con ellos y la distancia con la turra esta, ¿sí? Vamos a llamarla así. No tiene nombre, ponemos turra. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que está trabajando, lo interesante que trabaja, digamos, vos mencionabas algo muy pertinente, pero para marcar, digamos, cómo eso está barrido en la película. Las antípodas culturales, como los dos en las antípodas culturales, ¿sí? Dos que empatizan, ¿sí? Inclusive con Valdemar, ¿sí? Por supuesto. Pero ahí hay algo que Kaurismäki está trabajando que es fundamental, ¿sí? Que es la igualdad, o sea, lo que se conoce también como, se piensa también como la mismidad, ¿sí? De toda la raza humana. No una cultura y otra cultura, la diferencia cultural, no. Somos todos lo mismo. ¿Se entiende? Una diferencia que está marcado en el personaje de la turra. ¿Se entiende? O sea, digo, personajes con los que estamos llamados, promovidos a identificarnos, trabajan esto. El mundo es uno para todos del mismo modo, o debería ser así, o yo apuesto a eso con mis acciones. Esta mujer plantea el universo de lo contrario. Esta mujer y todos los que están presentados en la película de la misma forma, ¿en donde? A través de instituciones estatales. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí también hay ¿cómo se llama? Un pensamiento sobre lo político en el sentido estricto que también vale la pena mencionar. Pero hay una que le abre la puerta. ¿Cómo? Hay una que trabaja en el centro de migraciones, que es la que le abre la puerta para que se raje. Y hasta le sonríe un poquito, sí, está bien. Sí, ponele. Es esa forma también que tiene Kaurismäki de plantear un estado de situación dejando una rendija abierta a personajes que resisten o que están ahí, digamos. Es como un reservorio de humanidad que no deja de ser una alerta, ¿no? Porque evidentemente, más allá de todo el pesimismo o el cinismo que brote de la película,
si hay una persona reflexionando ante esto y proponiéndonos hacerlo, compartirlo con nosotros, es porque efectivamente algo por hacer hay, pero ciertamente en estas últimas 2 películas lo ha hecho quizás de una manera más pronunciada a partir de estos personajes que son los inmigrantes, no tanto estos 2 muchachos en El otro lado de la esperanza como aquel niño que nos enternecía en el puerto. Claro, claro, claro. ¿Alguna otra cuestión, gente? ¿Alguien más quiere aportar algo? Catalina la veo así con la Catalina. mano levantada, no sé si se la calambró o está... Ah, está bien, está bien. Desmuteate, Catalina. Sí, porque si no, no vamos a entender un corno. Ahí está. Hola, buenas noches. Algunas cositas. La función que tiene a lo largo de la película la música, los músicos más bien, ¿no? Y las letras que las podemos en su gran mayoría escuchar porque aparecen traducidas. La comparo con la función del coro griego. Porque nos van dando llamémosle leitmotiv, ¿no? Las ideas básicas, de la cual asirnos, ¿no? Nosotros espectadores. Dice, los que no tienen alas están destinados a estar en este piso frío y gris, dice una canción. Habla de las grullas que vuelan a tierras extrañas. Hay una interesante síntesis del drama que vive el hombre que no puede habitar en su tierra, del inmigrante. Eso, por un lado, me llamó la atención. Luego, como usted decía, profesor, el concepto de verosimilitud. En la pelea, ellos no pueden pelearse, el espectador no quiere que se enfrenten, los quiere juntos. Y entonces hasta los gestos parecen, no voy a decir grotesco porque es demasiado fuerte el término, pero sí un tanto ridículos en cuanto a la risa. Por lo tanto termina pronto, y los dos con un algodoncito en la nariz compartiendo un proyecto. Y luego en la verosimilitud también las imágenes del noticiero, ¿sí? Que aportan lo propio del cine documental, porque con esas imágenes no hay nada que dudar, está todo dicho, la verosimilitud está reafirmada. Y por último, en lo que siempre me surge en este cine, no solamente en este cine finlandés, sino en los de los últimos periodos, es el concepto de humanismo. Había citado en la reunión anterior a Sartre cuando habla de existencialismo es un humanismo, y seguimos en la temática, en los tiempos de crisis, de profunda crisis, en las que el individuo, el hombre, se cuestiona su situación en el mundo, aparece esta necesidad de sobrevivir a través de una postura esperanzadora, y ahí está el título, ¿sí? Y ahí está el título. A pesar de todo, a pesar de todas las miserias humanas de estos grupos que lo agreden, que lo hieren, que lo tratan de judío, del aparato gubernamental que no se conmueve ante el individuo, y nosotros espectadores pensamos le van a dar la visa, lo van a dejar que se quede, le van a dar el permiso,
y no es así. ¿Sí? Esas son las cuestiones que yo quería compartir y ver si comparten ustedes, ¿no? Si alguien quiere decir algo, si no, yo acoto alguna cuestión acá. No sé si hay alguien también que quiera sumar algo antes de que volvamos a Luis. Si no, vayan anotándose mientras Luis comenta lo que le haya surgido a partir de lo que planteó Catalina. Sí, empiezo al revés, con lo que fuiste comentando, Catalina. Es interesante que hayamos nombrado precisamente lo del grupo neonazi, ¿sí? Porque, sí, claro, o sea, son todos judíos para ellos, pero a la vez Kaurismäki está metiendo en la lista o sea, de históricamente discriminados al pueblo judío, tomando en cuenta, digamos, de dónde viene el nazismo y los herederos culturales que son estos neonazis, ¿sí? Eso por un lado, por lo cual ubica a todos los discriminados del mundo en un mismo concepto, ¿sí? Sea quien sea. Eso por un lado. Por otra parte, muy interesante, que es así, yo creo que es así, cumple, aunque no todo el tiempo, sino con unos pequeños destellos, la función de coro griego, ¿sí? La música, la letra de los temas, de algunos temas, ¿sí? Porque están de algún modo graficando no solamente lo que está ocurriendo, sino el universo de la cosa y anticipando el final. Más allá de que uno en el momento, digamos, porque habla de la muerte final, en dos temas diferentes habla de la muerte, ¿sí? En dos temas diferentes refiere a la cuestión. Lo que pasa es que uno, ¿qué pasa? En la percepción instaurada, por lo menos en un primer visionado de una película, toda película hay que verla mínimamente 2 veces, porque la primera vez uno está en general, no siempre, pero en general, muy pegado al qué de la película, qué va a pasar, de aspecto narrativo. Cuando uno la ve por segunda vez ya se sacó esa cuestión de encima, pues ya la tiene y la puede empezar a ver. Entonces descubre cosas, ¿se entiende? Descubre más cosas, me refiero. No es que no descubra nada en la primera, en el primer visionado. Pero yendo a esta cuestión, ¿sí? El coro griego tiene algunas pequeñas referencias. Entonces, recién una segunda vez ves que la muerte tenía un sentido con el final que abrocha en la película después de haberla visto. Entonces, esto también, por más que la película sea muy dramática o que tenga ciertos visos de tragedia, porque, vamos a decirlo, esto es la crónica de una muerte anunciada, en tanto y en cuanto hasta el personaje se la ve venir. ¿Se entiende? Porque al personaje no le importa su vida, sino que tiene una misión para él más grande. ¿Sí? Un héroe trágico. Entonces un héroe trágico, ya está todo dicho. Por eso sonríe al final. Claro, porque ya está conciliado. Es lo que decíamos. Aparte se le viene el Hotel 5 Estrellas. Esto que mencionaba antes, ¿se entiende? Está por entrar al Hotel 5 Estrellas. Eso es lo que está trabajando Kaurismäki. Por otra parte, quiero agregar una cuestión a la instancia que vos mencionabas del momento de la pelea. ¿Me dejás, Diego, compartir un cachitito esto? Lo que te decía que podíamos hacer. ¿Quieren Sí, ver ya ese estás momento? habilitado. ¿Quieren ver ese momento? Son 2 minutitos. Propone Luis que revisemos un fragmento al que va a Ese hacer alusión fragmentito de la pelea. ¿Les parece? Dale. A ver si la puedo llegar a encontrar, porque esperen un cachito. Acá tengo un pequeño bolonqui que la tengo que tener acá la película. Supuestamente la debería tener. Y si no la tengo, tanto anunciar, tanto prolegómeno. A ver. En un minuto que la busco. El corte que hace ahí es muy bueno, con lo que sigue a la pelea. Claro. Exacto. Que digamos que o sea, ahí hay que hablar del montaje de una cuestión con la otra, claramente. ¿La tenés, En un Luis? segundo que la estoy buscando de nuevo, la estoy poniendo, la estoy haciendo todo el laburete de... Esperen un cachitín. Ahí está.
Ya estoy, gente, ya estoy. Esperen que los perdí. Ahí están. Comparto. ¿La ven en la pantalla? Sí, ¿lo ven al personaje? Sí. Bueno, Estamos. veamos esto. Because Miss Outlet. I live here. This is my bedroom. No way. This is my garbage field. Ustedes ya se dan cuenta, digo, detengo acá para decirles esto, que ya en el planteo de los cuerpos, del posicionamiento de los cuerpos, ya está abolida la lógica orgánica, más allá que él se levante y el otro le diga algo, pero ya hay una sospechosa inorganicidad, aunque pequeña, ¿sí? Tomando esta pequeña biopsia. You wanna fight? Pero vean esto, So what? le mete una piña, el otro ahí, nos tomamos nuestro tiempo y el otro espera ahí y ¿se entiende? Van por turnos. Una pelea orgánicamente trabajada no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Lo que está trabajando acá Kaurismäki, que es un aspecto, aparte de la cuestión del gag, en el medio de la cuestión, bueno, y acá ya lo adoptamos, ¿sí? Es esto. Claro, lo adoptamos, digo, lo adoptó el otro, ¿sí? O sea, esto es el montaje, supongo al que referían luego, al que referían recién, en el que después de la pelea está tomando la sopa que le dan de comer ahí en el restaurante del otro, ¿sí? Bien. Pero hay algo acá que está trabajando Kaurismäki, no lo mencioné, que tiene que ver con la falsedad de la situación. Kaurismäki está diciendo esto es pura puesta en escena. O sea, la realidad misma de la cuestión es mucho más grave que los hechos de la película. ¿Sí? Los hechos de la película son una puesta en escena, una lectura en imágenes, mis imágenes, diría Kaurismäki, de esta problemática. No estoy reproduciendo la problemática. Estoy produciendo un hecho artístico en relación a esa problemática. Hay una distancia. Digo, hay una distancia que establece sí o sí el hecho artístico. ¿Se entiende? Eso está planteado por medio de la falsedad de la situación. Una falsedad que, la interesante paradoja, crea un verosímil interno. ¿Se entiende? Esa escena es muy gráfica, si bien hay muchas así, ¿sí? Como las que le mencionaba cuando está la coreografía de los 3 empleados que giran para acá. ¿Se entiende? Por ejemplo. ¿Queda un poquito más clara la cuestión? Yo creo que sí. Estamos en las nubes de Úbeda, como decía Vicente Leoni de Sadi. Querría conocer más impresiones en relación Moreira a la se ríe. película. Capaz que hay aspectos que querían sumar en relación a la vivencia que han tenido ustedes con el film. Ahí Carlos se sumó. Sí, no, solo 2 cosas. Moreira, ojo con lo que va. Él era el topo. Él era. Ahora lo voy a decir, es él. Bueno, Qué feo de tu parte, Luis. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo andás? Eso del corte fue parte del aprendizaje que he tenido en estos días, digamos. Muy bien. Vos lo habías dicho, ¿no? Está bien. Bien. Es que ahí la película da un vuelco, está muy bien ahí. Pasan de la pelea y en el corte ya está comiendo con todos, entonces la película da un vuelco. Me llamó la atención la austeridad general de la sociedad y también de los individuos, las casas, y también la austeridad en los gestos, en la expresión de las emociones, incluso en el humor también. Es un humor, si recuerdan la escena donde él pide sardinas con papas, que la cámara después se acerca a la mesa y hay una lata de sardinas en el plato, ¿no? Es muy bueno, o sea, me encantó eso. Económico, y para abonar a esto de la igualdad de los personajes. Minimalismo, eso. La verdad que yo me reí, me reí, realmente me dio mucha... y para abonar a esto de la igualdad, hay un momento en que el empleado le dice, o él le dice al empleado, estamos todos perdidos, o estamos todos iguales, y el de la puerta le dice, bueno, pero usted es el director. Y él dice, tú estás mejor porque tú sabes dónde estás. Es decir, creo que ese fue un momento también de mostrar que estamos todos iguales en este barco, no importa que yo sea el director, incluso estás mejor porque sabes dónde estás parado. Claro. Hay a ver, si uno le quisiera,
encontrar o sea, no hay mucha vuelta de buscarle al relato, es muy claro todo en el orden del texto, ¿se entiende? Por lo tanto, si es tan claro en el orden de la linealidad narrativa y del texto, el gran chiste hay que buscarlo en la forma, en otro lado, no en el relato, ¿se entiende? O sea, ahí siempre es la forma del material. Porque digamos, para hablar del tema, de la problemática de que plantea Kaurismäki, no necesitamos la película, hablamos de la problemática, ¿se entiende? Pero acá, si hablamos de una película, lo interesante es meternos en la forma del material. Bien. Alicia. Me parece que Alicia quiere hablar, ¿no? Una observación sobre la escena esta. ¿Cómo es la primera vez en que él se empodera, el inmigrante, ¿no? Se para y presenta pelea. Y el golpe es como que los iguala a los dos. Son los dos perdedores buscando una esperanza, ¿no? En algún lugar. Y los iguala y después aparece en la otra escena él comiendo. O sea, necesitaban eso, nivelarse, igualarse. Me pareció genial la escena. Sí, porque el conflicto en esta forma actoral, lo que hace Kaurismäki es, en el orden del guión inclusive, o sea, los cuerpos están directamente ligados a la cuestión del guión, es eludir el conflicto. El personaje viene eludiendo el conflicto, el personaje aceptando. Como yo digo, no trabaja al interior, entonces uno no ve, como trabaja epidérmicamente, uno no ve cómo esto decantó por goteo, ¿se entiende? Sí, Esta es la escena. Esta es la escena. Esta es la escena. Perfecto. Acá hay algo que dice Elvira en el chat, de lo cual me interesaría decir algo. En general los finlandeses son muy austeros. No sé cómo son los finlandeses, no estuve en Finlandia, no sé, puede ser, ¿sí? Pero a veces pasa que uno, digo, es algo en donde a veces se incurre que yo no iría por ahí, que es, no digo que Elvira esté yendo por ahí, no está yendo por ahí, pero digo, me hace advertir sobre cierto peligro de algunas cuestiones, de pensar que, porque alguna vez cuando yo trabajé esta película, alguien dijo, yo sé o yo estuve, o conozco a alguien que estuve yo, y los finlandeses son así. No, los finlandeses no te arman una coreografía, perdón, ¿no? Por más que no haya estado en Finlandia, en donde giran todos para el mismo lado, ¿se entiende? O las peleas son una piña, le pide permiso a la piña del otro. Esperamos 5 segundos y te dejo democráticamente que me des la piña a vos. No es esto, ¿se entiende? O sea, hay algo que está trabajando el autor. Esto lo tenemos que ver en relación a una tradición que no es de un país, de una geografía, más allá de que haya anidado el modo de representación en un país, porque esta forma realista actoral, que no es la que trabaja Kaurismäki, se ha universalizado. Entonces es el modelo imperante, no el modelo imperante, el modelo tradicional, ¿sí? Después tenemos un montón de otras formas emergentes y que, digamos, plantean otras formas que cuestionan esa tradición actoral, que van a tener otra cosa para expresar desde los cuerpos, no para decir, sino para expresar, ¿sí? Entonces, el espectadores, no sé, quizás no se había dado cuenta hasta ese momento que puede tocar otras notas, ¿sí? Desde la percepción. Dice, mira esto. Bien. ¿Qué más? Y además, igual, digamos, yendo también a lo que dice Elvira, es cierto que no le escapa a la jeringa, para decirlo de una forma elegante, en relación a la cuestión finlandesa Kaurismäki, a la cual siempre se refiere en relación a que sí, efectivamente, son menos demostrativos. Dice, no es que no tenemos sentimientos, sino que no se nos da por andar demostrándolo todo el tiempo. Claro. Y también tiene esa expresión de que, bueno, que él no quiere reír porque siente que cuando ríe los árboles se secan y los pájaros mueren. En relación a la incompatibilidad de ese gesto en su rostro, pero bueno, es cierto que ahí, detrás de ese personaje que se construyó en relación a señor Orozco, por eso hay algo en ese personaje, en ese actor que vos siempre haces referencia, bueno, que el que hace Valdemar, que está en 9 de sus 25 películas, hay ahí una transferencia, ¿no? Una identificación de Kaurismäki
en ese señor hosco y de corazón blando. Tremendo, tremendo, o sea, como, digamos, eso, ese lugar identificatorio llama así al espectador, ¿no? Hay algo que dice Silvia en el chat, que yo ahí quisiera plantar una boya, cuando dice llama la atención lo inexpresivos que son. No hay una inexpresividad. Nosotros podemos pensar desde nosotros los latinos, lo que tenemos, ¿sí? Desde otro lugar, pero es otra forma expresiva. Ahí, por eso digo, cuando uno dice que son inexpresivos es porque está tomando la referencia del modo de actuación realista, y acá está trabajando otra cosa, ¿sí? No es que son inexpresivos, es otra forma expresiva. Eso lo quisiera, por lo menos, marcar, ¿sí? Es otro vínculo con los cuerpos, en donde el cuerpo emerge mucho más que la mera acción, ¿sí? Que para Kaurismäki debe ser económica. Como el lenguaje también debe ser económico, salvo en el momento en que él expone todo lo que pasó, todo el derrotero que tuvo en su país, ¿sí? Y todo lo que fue viviendo cuando trató de escaparse. Ciertamente igual esa forma, esa poética, digamos, que propone esta sensación de automatismo, refiere también a un contexto político preciso que tiene que ver con este desinterés por parte de la comunidad, digamos, de Finlandia, pero que es extrapolable a Europa, en relación a lo entumecida, a lo indiferente respecto de las circunstancias que arrojan a esta gente a las aguas, ¿no? Y cómo también la espontaneidad de Khaled es la espontaneidad del necesitado, la espontaneidad de quien se encuentra en marcha, de quien está interpelado en sus cuestiones fundamentales, en la supervivencia. Entonces, claro, reflejado a eso, con ese gélido y burocrático tramitar de la vida en el que está aturdida la sociedad finlandesa. Sí. Hay que destacar que Kaurismäki, o sea, siendo Finlandia un país central, ¿sí? Y cómo se presenta un país central al mundo desde el cine, esos planos generales en donde uno, a lo mejor, no sé, algunos quisieran quedarse a vivir en esos planos generales, Kaurismäki, como otros autores en sus países, van a decir, no, yo te voy a mostrar las periferias, ¿sí? Yo te voy a mostrar el mundo de los laburantes, como lo hacen otras películas. Yo te voy a mostrar el mundo de la desocupación. Yo te voy a mostrar el mundo de la marginalidad, ¿sí? Y acá son los migrantes, ¿sí? O sea, las periferias. No esa lupa habitual, no esa postal, no te vendo Finlandia. Muy por el contrario, ¿sí? Va por ahí, va por el acento en las periferias. ¿Catalina? A modo de pregunta, ¿qué aporta a esta realización la presencia de aquella mujer que aparece cuando él va a vender las camisas, ¿sí? Que le habla de su viaje a México y que luego vuelve a aparecer hacia el final? La forma, ¿no? que toma esa relación y esa figura. Si me lo permitís, Catalina, en estos casos yo hago lo siguiente, te devuelvo la pregunta. Para vos, ¿en qué función tiene esa mujer? La veo como una de las necesidades afectivas del protagonista, de su manera de relacionarse, ¿no? En lo afectivo. Ahora yo lo pregunto como recurso. Sí, por supuesto. Vos fíjate que se dice, me voy a México, ¿sí? Bueno, es una de las actrices, Diego también lo sabe, y lo sabemos que es una de las actrices fetiche de Kaurismäki. Es Katia Uttinen. Katia Uttinen. Exactamente. La protagonista de La chica de la fábrica de fósforos. Sí. Entre varios otros. Esa es de las más conocidas de Kaurismäki. Kaurismäki, la que, digamos, ganó premios y con la cual acá se hizo más extensivamente conocido, fue con El hombre sin pasado, que esa fue la que se estrenó comercialmente. ¿Sí? Después ahí
cuando uno decía Kaurismäki más extensivamente, ya, digamos, había más cabezas que se daban vuelta. Sí, pues ya sabía de quién estábamos hablando. En general, ¿no? Pero esa mujer tiene un rol, digamos, de lateral, muy lateral, ¿sí? No es el mismo rol, para hacerte una comparación, que abrocha mucho más clásicamente, ¿sí? Y, digamos, clásicamente en el sentido de podríamos decir, el Hollywood de los 40, si se quiere, ¿sí? Toda la línea narrativa, que no está muy desarrollada, son 2 escenas, con la esposa, al principio, al final, ¿se entiende? El final, o sea, el final con la esposa, ¿sí? Faltan los violines, ¿sí? Faltan los violines. Entonces, digo, es claramente, eso es, o sea, por eso digo, ese es uno de los aspectos conciliatorios de Kaurismäki, pero yo te preguntaba, era como una pequeña y simpática trampita que te hacía, porque hay personajes y situaciones que siempre los grandes directores la ponen de un modo un poco más metonímico, en el sentido de que no necesariamente tiene un anclaje directo con el mundo, aunque pertenezca a él, lo haga pertenecer a él, ¿sí? Buscarle el sentido abrochado absolutamente a todo. Por eso yo te devolvía la pregunta. Lo importante es lo que vos puedas construir del vínculo con ese personaje, que es de los más laterales de la película. ¿Se entiende esto, Catalina? Sí, hay cuestiones que no le competen a nadie, sino a cada cual, el vínculo con cuestiones específicas. Yo lo pensaba porque haciendo la comparación grosera, cuando en Titanes en el ring aparecía ese hombre con la barra de hielo, ¿no? Y que no tenía que ver con la cuestión, aquí un poco nos puede distraer a los espectadores, ¿no? Es una suerte de distracción, tal vez. Sí, esa situación. Sí, yo creo que la experiencia de esta mujer es bastante solidaria con la que está emprendiendo él. Yo creo que es también un eco de, digamos, ese movimiento que está experimentando Valdemar, esa idea de, bueno, quienes hastiados por la vida rutinaria, digamos, fantasean con digamos, una ruptura de ese orden preestablecido que, bueno, nosotros transitaremos con Valdemar. Kaurismäki nos plantea que puede ser, digamos, que hay personas que transitan los mismos senderos. Sí, porque de hecho, incluso ni siquiera tiene bien claro qué es lo que se va a encontrar en México. Va a tomar sake y va a bailar el hula hula, digo, no sé qué dice. Claro, ahí está, digamos, ahí México, como fuera de campo, cumple una función muy similar a la que cumple China cuando arma el restaurante de sushi, ¿se entiende? Hay una función muy similar. Es esa, sí, yo me refiero al momento en que aparece, ¿no? Porque es un momento de gran tensión en donde nos interesa saber qué es lo que le está pasando al joven y de pronto aparece una historia incorporada, y no porque tenga la intención de distraer, pero parece como forzada, como puesta en un lugar ahí que, ¿no? Si durara más tiempo, yo te podría decir, bueno, podríamos pensarlo, pero es muy expeditiva la aparición, ¿sí? Uh-huh. Y hay algo de lo que decía Diego, que yo lo refuerzo, porque es absolutamente así. Hay una tabla, si uno quiere ser muy esquemático, pasa una tabla. ¿Quiénes? O sea, los personajes solidarios y los personajes que no. ¿Se entiende? Los personajes que son todo lo contrario, ¿sí? Una tabla. ¿sí? Después tendrás mixturas, ¿sí? Pero es uno de los grandes temas con letrero luminoso del material. Creo que es casi la utopía, ¿no? El mundo latino como la utopía, donde ella incluso dice que está cansada, que ya tuvo bastante de paz y tranquilidad, ¿no? Que lo que necesita ahora es desordenarse o moverse o algo así, ¿no? El mundo latino como la utopía. Que refleja la frustración, lo que decía Diego, un poco de la vida que llevaba. Sí, Ahí hay otro compañero que levantó la mano.
No recuerdo del encuentro pasado tu nombre, solo recuerdo que no sos Cristina. Ahí No, está. mi nombre es Rubén. Ahí está Rubén. No, bueno, quería primero agradecerles a Luis porque me desasnó un montón. Y a mí lo que me impresionó de la película, que es la primera que veo, es el tiempo que existe entre la imagen y la palabra. Hay un periodo de tiempo entre lo que está la imagen, la palabra o la acción. Digamos, cuando él se prepara y está delante de la mujer que está en una situación irreal, parecía irreal totalmente la mesa esa, que él no le dice una palabra, pero le devuelve el anillo. Y ella el anillo lo pone en un cenicero. Una cosa que me llamó la atención también fue cuando él decide jugar todo lo que tiene a las cartas. Creo que es el póker lo que están jugando. Y yo ahí pensé, si pierde todo lo que tiene, ¿esto para dónde va? Porque él gana, pero cuando a la película avanza, cuando yo seguí pensando que él podía perder, era uno más, era un iraquí, era un sirio, era la hermana del sirio, era otra persona que estaba fuera del sistema y que, bueno, que por elección propia, los otros no. Bueno, eso, solamente quería decir eso porque el tiempo de, así como vos dijiste, inclusive cuando él va a la cocina a conocer el restaurante y está el cocinero con el cucharón, hay tela de araña entre el personaje y la pared. Parece que el tipo ahí, ¿cuánto hace que está puesto? Sí. Esas cosas que descolocan, que dicen, pero esto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está la realidad? Bueno, eso quería comentar. ¿Sabés por qué? Gracias, una sola Rubén. cosa, ¿no? Que es, o sea, vuelvo a la cuestión de las tradiciones que arrastramos como espectadores, ¿no? Que más o menos, digamos, cuando digo tradiciones, digo que algo más o menos nos aglutina. ¿Sabés por qué tenías tanto miedo de que él pierda todo? Cuando lo juega al escolazo, tenías tanto miedo porque un personaje, o sea, lo habitual en el cine es un personaje que empieza ganando y al final pierde todo. El 99,99% de los casos en el cine es eso. Eso es un tópico muy arraigado en el cine. Y acá pasa otra cosa. ¿Se entiende? Pero él inclusive sabe que lo pueden matar. Lo que quieras. Y aparte esa escena también hay que pensarla como algo totalmente inorgánico, porque el tipo es una locomotora, no le ves conflicto en ningún momento. El tipo apuesta, tac, listo, sabe que, o sea, no es que sabe, digo, apuesta que va a ganar, o sea, es una apuesta de sí mismo. Lo que quiero decirte es que uno espera otra cosa porque está habituado a que haya siempre aparecido otra cosa, que pierda todo. ¿Se entiende? Ahí está la cuestión. Aparecía también en el comentario de Rubén una cuestión que refiere también, incluso lo podemos extender al tema del montaje, que también es muy peculiar, el ejercicio de montaje en el cine de Kaurismäki, porque en esta propuesta permanente de hacer visible el dispositivo, el artificio, la puesta en general, extiende el margen de utilidad del plano para mostrarnos permanentemente inicio y fin de cada acción. Los personajes comienzan detenidos en plano, realizan la acción y culminan de la misma manera. Eso que es algo absolutamente, digamos, desligado del trabajo clásico de montaje, donde se disimula justamente la puesta, acompañando el movimiento de los personajes, obturando los momentos ociosos donde la acción se detiene, y que son momentos donde nosotros se nos despierta como espectadores la antena, digamos, que identifica
la puesta, ¿no? Entonces ahí también, así como nosotros intuimos los faroles por esa sombra tan dura en la pared, como intuimos el artificio en el gesto y la articulación incluso de las palabras de los actores y las actrices, también está desde el punto de vista del montaje, del trabajo, digamos, de puesta en serie de la película. Hay un ejercicio también de extrañamiento que, como dice Luis, Kaurismäki trabaja su puesta de esta manera porque es subsidiario de todo el ejercicio, digamos, de construcción de narrativa clásica del cine. Él sabe de dónde nos está corriendo, y por eso en definitiva nos causa gracia. Perfecto, sí. Bueno, siendo las 21:29. 21:29. Bueno, si les parece, si tienen ganas, les paso dónde encontrarme. No sé. Perfecto, Luis. Así continúan. Simplemente, bueno, en Facebook como Luis Frank. Y si me quieren mandar un mail, mi Instagram es Luis Frank Cine. Sencillo, Frank con C. Y mi mail. Después le voy a decir la paloma mensajera, como me falta es. Cine y pensamiento, todo junto, cineypensamiento@gmail.com. ¿Sí? Si me manda un mail, yo los incluyo en el mailing donde mando mis novedades habitualmente. Así que bueno, Diego, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por la asistencia. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Y a las chicas que estuvieron ahí coordinando también, Mariana, y no me acuerdo quién más está ahí, de alguien. Caro, Mariana y Caro, aquí presentes también. Mariana es quien recibe y atiende todos los mensajes, los mails. Téngale paciencia, es un amor, nuestra compañera que atiende a todos y a todas. Cualquier solicitud, escriban y allí estará. Así que bueno, vuelvo a insistirles, síganos en las redes, así tenemos otro canal de vínculo. Les agradezco muchísimo que vuelvan a participar, seguimos construyendo este espacio, haciéndolo crecer. Es un placer iniciar o culminar los martes e iniciar la semana con esta dosis de cine y cinefilia. Les agradezco a todas y a todos. Muy linda semana y nos vemos el próximo martes. Un saludo a todos. Chao, chao.